¿Te pasó alguna vez que sabes que tenés que tomar una decisión determinante y no lo haces? ¿Por qué pasa esto? Hoy, Camino Amarillo, episodio 7. ¿Qué hay detrás del miedo? ¿Qué es el miedo y para qué nos sirve estudiar el miedo si estamos hablando de negocios? Habitualmente lo solemos relacionar con otros aspectos de la vida, pero suele ser, en la mayoría de los casos, el freno más importante que nos impide tomar las decisiones que tenemos que tomar. ¿Por qué las personas no hacen aquello que saben que tienen que hacer para llegar a donde quieren ir? Sócrates decía que el miedo no es más que la idea de un mal inminente. Y después tenemos a Aristóteles, que profundiza un poquito más y decía que el miedo es un sufrimiento nacido de imaginar un mal venidero que puede provocar dolor. Partiendo de esto, podemos traducir que el miedo es algo que pasa solo en nuestra mente, que intenta protegernos de un dolor. Pero el miedo en sí mismo también nos provoca sufrimiento. Esta inacción que nos provoca el miedo nos deja en un lugar desagradable. Nos provoca dolor la posibilidad que algo nos provoque dolor. Aunque esto te suene raro, es algo que sucede y que nos limita. Por más que responda a una cuestión de supervivencia, en donde el miedo nos podría llegar a salvar la vida, hay aspectos de nuestra cotidianidad donde nuestra vida no corre peligro por las decisiones que tomemos. Por lo tanto, inútil o no, debemos enfrentarlo. En este afán por estudiar el miedo, también salta que el miedo se produce cuando hay una falta de conocimiento. La posibilidad que nos pase algo doloroso se presenta solamente sobre aquello que no conocemos. Es algo que puede pasar, es incertidumbre. Por eso es que analizar la situación que nos da miedo siempre nos va a dar más herramientas. Va a cortar esa brecha entre el ahora y esa acción futura. Y cuanto más sepamos, el miedo va bajando, porque va bajando esa incertidumbre. Analizar la situación que nos da miedo nos da herramientas para afrontarla. En este caso siempre lo que tenemos que pensar es qué es lo peor que puede pasar. Porque muchas veces lo que nos da miedo es tomar acción sobre algo que desconocemos, pero cuando damos un paso mucho más largo y pensamos qué es lo peor que puede pasar y bajás a tierra ese pensamiento y te das cuenta que nada es tan grave, podemos contener la situación de una manera que nos permita accionar. No hablo de ser valiente o no, no es un tema de valentía, porque tener miedo es natural. Y no tener miedo no es ser valiente, es temerario y eso ya es hasta peligroso. Y quieras o no, la valentía está en actuar a pesar del miedo que nos dé. Una manera más sencilla de ser valientes es si sometemos nuestro miedo a un juicio, ¿no? Un juicio de inteligencia, ponerle foco a lo que debemos hacer sin pensar en lo que tenemos que sufrir para obtenerlo. Es pensar en la meta y saber que ese dolor es parte del camino. Tomar acción en presencia del miedo no solamente es valiente, sino que es necesario. Es necesario para crecer. Aquello que tenemos ganas, aquello que vale la pena, tiene un costo que tenemos que asumir. En esto que el miedo es algo imaginario pero permanente, Elizabeth Gilbert, la autora de Comer, Rezar, Amar, en su libro Big Magic, que es a mi entender un hermoso libro, le escribe una carta al miedo. Ella la asocia más con la creatividad, pero al leerla realmente me permite tener una imagen muy clara de cómo es una relación saludable con el miedo y qué lugar debe tomar en el trayecto de nuestro negocio. Querido miedo, la creatividad y yo estamos a punto de emprender un viaje por carretera juntos. Entiendo que te unirás a nosotros porque siempre lo haces.
Reconozco que crees que tienes un trabajo importante que hacer en mi vida y que te lo has tomado muy en serio. Aparentemente tu trabajo es provocar un pánico total cada vez que estoy a punto de hacer algo interesante. Y puedo decir, eres excelente en tu trabajo. Así que, por todos los medios, sigue haciendo tu trabajo si sientes que debes hacerlo. Pero también haré mi trabajo en este viaje, que es trabajar duro y concentrarme. Y la creatividad estará haciendo su trabajo, que es seguir siendo estimulante e inspiradora. Hay mucho espacio en este vehículo para todos nosotros, así que siéntete como en casa, pero comprende esto. La creatividad y yo somos los únicos que tomaremos decisiones en el camino. Reconozco y respeto que eres parte de esta familia y nunca te sacaré del medio, pero aún así, nunca se seguirán tus sugerencias. Se te permite tener un asiento y se te permite tener voz, pero no se te permite tener voto. No está permitido tocar los mapas de carreteras, no está permitido sugerir desvíos, no puedes jugar con la temperatura, amigo, ni siquiera puedes tocar la radio. Pero por encima de todo, mi querido viejo amigo, tienes absolutamente prohibido conducir. Ahora, sabemos que existe, sabemos qué es lo que puede provocar, pero la realidad es, ¿cómo podemos activar desde el miedo? Yo creo que lo primero y más importante es reconocerlo. Saber que no estamos activando por miedo y no escondernos detrás de excusas que inventamos en el camino. Saber ponerle nombre a las cosas nos ayuda a enfrentarlas. Porque muchas veces veo que la gente no acciona por miedo y le pone excusas de circunstancias externas que le permiten validar esta inacción. Asumamos que es miedo y a partir de ahí podemos plantear un plan de ruta, que si no, no lo vamos a poder hacer nunca. Reconocer que es miedo nos da otro panorama para enfrentar la situación. Lo siguiente que es imaginar todos los escenarios posibles. En esta tarea que tenemos que hacer que no nos animamos, si la estuviéramos haciendo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y después que ves que no es tan grave, todo se calma. Es mucho más sencillo de avanzar. Muchas veces la inacción nos trae peores consecuencias que aquello que tememos. Y esto es muy sencillo, esto es de a poco, como todo, como cada cambio que vamos a intentar emprender, cada nuevo hábito, cada nueva acción, tenemos que empezar por la mínima expresión. Tenemos que entender cuál es la mínima expresión de acción que puedo tomar para atravesar ese miedo y plantear un plan, planificarlo y hacerlo. Y lo más fácil es pensar que sea un paso tan pequeño que parezca ridículo no hacerlo. Pero ese es el truco para avanzar, porque el siguiente paso será más fácil y no va a ser tan pequeño como el primero. Y vamos a poder dar después pasos cada vez más largos que nos van a acercar más a aquello que antes te parecía imposible. Te puedo contar una historia personal que parte desde el miedo. Yo estuve toda mi vida cargando con una tartamudez que de niño me hacía objeto de, imagínate, cualquier tipo de bromas de mal gusto que puedan existir. En facultad recuerdo en la primera materia del primer semestre que no podía hacer un trabajo en equipo, no podía leer un párrafo entero del pánico que me daba equivocarme. Y eso, imagínate, agrandaba aún más mi ansiedad y mi tartamudez y se hacía algo imposible. Y al día de hoy estoy acá grabando un podcast del cual me siento orgulloso y muy cómodo de hacerlo. En el medio pasó muchísimo tiempo. Esto no fue de un día para el otro. Pero animarme a hacer las mínimas expresiones hacia aquello que me daba miedo me permitió estar de otro lado. Al día de hoy tengo otros tantos miedos, pero no el de tartamudear, no porque no fuera a suceder, sucede, pero ya no me importa. Esta es mi pequeña historia de uno de mis miedos que logré transitar
Y te lo pongo como ejemplo para que entiendas que vos podés tener también muchos o pocos, pero que todo, si empezás de a poquito, vas a poder atravesarlo y entender que el miedo también puede ser el faro que nos lleve a los lugares que queremos llegar. Espero que te haya servido de algo. Si te gustó, puedes escucharlo de vuelta, puedes enviárselo a alguien, puedes escribirme a caminoamarillo@nicoaba.com y te espero la próxima semana. Chau.